Bueno, está bien, comencemos. Ahí si aparece alguien lo voy agregando. Claro. Perdón. Bueno, buenos días. Ok, voy. Buenas tardes. Buenas tardes, voy, que me están saliendo para admitir. Ok. Buenas tardes. Nuestro tema, el artículo que les vamos a exponer hoy es Adaptation and Diversification on Islands, de Jonathan Lozos y Robert Riflex. Mis compañeros son Jocelyn Villalobos, Sofía Garro, Vidal Salas y mi persona, que es Felipe Triana. Ese artículo inicia muy interesante, pues habla de uno de los científicos, uno de los biólogos que yo considero de los más importantes, que es Charles Darwin, y cómo él inició sus viajes tan solo a los 23 años. Y hace hincapié que su viaje más importante, el que llevó a él a darle como la lucidez para exponer como todas sus teorías, fueron en el de las Islas Galápagos que realizó. Y gracias a las investigaciones en islas que él hizo, se logró dar el entendimiento de los procesos evolutivos. Entonces, en este artículo se va a hablar principalmente de tres temas. La importancia de la alopatría en las etapas iniciales de formación de especies, el rol que tienen las interacciones en especies en la radiación adaptativa y los efectos de la casualidad histórica y factores determinísticos en la evolución de las islas. Tres de las observaciones que llevó a Darwin a dar sus conclusiones y sus teorías fueron las siguientes. La primera fue que poblaciones estrechamente relacionadas en islas cercanas varían mucho en apariencia. Luego, que los habitantes de las islas tienen afinidades estrechas con las formas de continentes adyacentes y no con formas que habitan en ambientes similares en otras partes del mundo. Y finalmente, cuando él regresó a Londres después del viaje a las Galápagos, un ornitólogo, John Gould, le dijo que las aves que parecían familias diferentes en Galápagos eran en realidad miembros de una sola familia. Y eso llevó a Darwin a entender la implicación de la diversidad fenotípica y ecológica en las islas. De hecho, bueno, estos ahora se conocen como los pinzones de Darwin. Entonces, ¿qué hacen las islas tan especiales? Bueno, primero son son lugares pequeños, perdón, tienen los límites realmente claros, su biota es relativamente simplificada y en ellos se pueden observar muy bien los patrones evolutivos. Pero hay otras dos cosas que el artículo enfoca mucho de por qué las islas son tan especiales. Primero es que son jóvenes y son geográficamente aisladas. Y el hecho de que sean geográficamente aisladas nos lleva a que haya bajas tasas de colonización por largos periodos. Y esto es muy importante, porque la biota que va a llegar a conquistar una isla se va a encontrar con un panorama de competencia muy baja, donde van a haber nichos que aún no han sido colonizados. Entonces, esas especies colonizadoras que llegan tienen la oportunidad de diversificarse en muchos caminos distintos para poder llegar a colonizar estos nichos. Y esto no ocurre, ¿verdad? O cuesta más que ocurra en ambientes continentales más tropicales, donde observamos que los nichos ya están, digamos, colonizados, presentan una mayor competencia y que hay muchas especies que son funcionalmente, que tienen funciones ecológicas iguales, digamos, o similares. Ok, disculpen por si hay ruido de fondo, pero es que estoy en mi casa y toda mi familia está acá. Pero ahora voy a empezar yo. Voy a hablarles de la especiación. Primero, hay procesos evolucionarios. Estos procesos evolucionarios me ayudaron a diversificar la especie y hay dos tipos. Primero, se dividen en estas categorías, que está la proliferación de especies desde un ancestro inicial y hay una adaptación a los nichos. Ahora, la especiación depende mucho de si la especie que queremos ver en sí tiene o no las características para adaptarse a un medio. Por ejemplo, la alopatría es un fenómeno que es una separación geográfica que me ayuda mucho a generar los eventos de especiación. Primero, eso es porque al dividir una especie en distintos lugares, esto puede generar que este cambio en el ambiente vaya haciendo que las especies se adapten diferente unas de la otra. Si al principio van a ser las mismas especies, pero luego a medida que avance el tiempo, una especie va a empezar a tomar un rumbo diferente de la evolución y va a generar que termine siendo diferente. Ahora, el proceso de especiación depende mucho, en este caso, de los lugares.
Por ejemplo, están las islas grandes y las islas pequeñas. ¿Cómo afecta esto? Esto afecta debido a que, por ejemplo, en una isla pequeña hay menos espacio para que estos puedan dispersarse y poder adaptarse de cierta forma, ya que usualmente las islas pequeñas están ya colonizadas por otros individuos. No siempre es el caso, hay veces que sea el caso que la isla pequeña está totalmente libre, pero en la isla grande tenemos de que se pueden dar como esas pequeñas separaciones geográficas dentro de la propia isla. O también hay muchos nichos diferentes, entonces en la isla grande hay mucho más espacio para que una especie se pueda especiar. También se pueden dar por los gradientes altitudinales o de temperatura o así, todo depende de las características que tenga la isla. Ahora les voy a hablar un poco más de especiación. Un ejemplo de esto es como, imaginemos que durante las expediciones no se descubrieron la isla Galápagos, sino que llegó, por ejemplo, a la isla del Coco. Esta es una isla más pequeña y a pesar de que sí tiene especies endémicas, la proliferación de especies que se da en esta no es igual a la que se ve como en la isla de los Galápagos. Perdón, se me olvidó mencionar que para la hora de la especiación de las especies, hay factores que afectan también, como le dije antes, las islas grandes, la edad, perdón, fue lo que se me olvidó mencionar, porque cuando la isla es una isla muy joven, el ambiente apenas se está desarrollando. Y cuando la isla muy vieja, se están perdiendo ambientes por erosión y pérdida de área. Entonces, el mejor punto para la especiación se da cuando las islas tienen una edad media. ¿Puede pasar, por favor? Okay. Ahora hay un ejemplo de especiación, ya que son muy poco comunes estas especies y los que hay son muy debatibles. El ejemplo que se da es el de la lagartija anolis, ya que estos se fueron dividiendo poco a poco y colonizaron y se especió. Se especió mucho en las grandes islas de las Antillas, pero se da el caso de que las islas pequeñas de las Antillas no se están especiando. También tenemos los caracoles de Darwin, que su especiación se dio mucho en las islas grandes, pero en las islas pequeñas no se vio. La falta de especiación lo que me puede indicar es que la presión no se está ejerciendo una suficiente presión por parte de la selección natural, por lo que la especie no se puede separar una de la otra. La alopatría es necesaria para lograr hacer eso. Una importancia de los archipiélagos en este caso es que me requiere, para que se puedan especiar las especies, tienen que tener una apropiada habilidad de dispersión. Además de que se ha demostrado que los archipiélagos tienen patrones, o sea, las especies generan patrones en los archipiélagos, y esto es debido a que las islas pequeñas están conectadas entre sí y esto puede permitirme un intercambio de especies que me evita que se extingan. Ya pues. Yo les voy a hablar de la radiación adaptativa. ¿Sí me escuchan? Sí, apenas la escuchamos, pero sí está bien. Adelante. Sí. Bueno, la radiación adaptativa es el resultado de la especiación y la adaptación cuando existen nichos ecológicos disponibles. Y se inicia con la colonización de un ambiente poco diverso, como ya vimos explicando un poco lo de la especiación alopátrica. Uno de los ejemplos que pone el artículo es la especiación de la mosca del género Drosophila en las islas de Hawái. Después de que se lleva a cabo la... perdón, perdí el hilo. Bueno, la especiación de las moscas de Drosophila ha dado como resultado a más de 500 especies del género Drosophila que están repartidos por todo el archipiélago. Después de que se lleva a cabo una especiación alopátrica en islas, empieza un proceso de especiación simpátrica. Esto lleva a la competencia por recursos y al mismo tiempo la selección natural se encarga de favorecer las adaptaciones que reduzcan la competencia y promuevan la especialización de recursos. Este proceso de producción de especies y desplazamiento de caracteres se puede repetir en varias ocasiones
y eventualmente producir especies endémicas en islas que sean muy especializadas en diferentes nichos. Pasa. Según el artículo, aún no se sabe en qué medida es necesario que ocurra una especiación alopátrica previa para que haya una coexistencia con la especiación simpátrica, y que además esto eventualmente conlleva una divergencia evolutiva que sea impulsada por el desplazamiento de caracteres. Sin embargo, muchos ecólogos han cuestionado el rol del desplazamiento de caracteres respecto a su significancia evolutiva. El consenso en general es que las especies tienen mayores diferencias si hay barreras de origen simpátrico en alopátricas, aunque según el artículo 11 necesita evidencia adicional que respalde esta afirmación. Y, digamos, la radiación adaptativa se puede dar por varios procesos, no solamente por digamos, como solamente así como por barreras geográficas. Digamos como que salga de un solo punto y vaya hacia otras islas y solo así pase, ¿no? Digamos, también puede pasar de otras maderas, por ejemplo, que una especie de planta colonice diferentes zonas climáticas, puede divergir ahí, al mismo tiempo que se adapta a ambientes bióticos diversos. Y puede después ocurrir una especiación simpátrica secundaria, cuando estas plantas regresan como al punto de partida, y ahí pueden coexistir a diferentes nichos microclimáticos. También algunas radiaciones adaptativas han producido especies en diferentes niveles tróficos. Esto sugiere la coevolución entre depredador-presa y la competencia. Pueden tener un rol en la radiación adaptativa. Aunque las diferencias fenotípicas entre especies a menudo son mencionadas como el resultado de la radiación adaptativa, otros procesos como la selección sexual, efectos fundadores o la deriva genética también pueden dar como resultado estas diferencias. Sin embargo, la diferencia fenotípica podría tener una base adaptativa subyacente, aunque hace falta evidencia que apoye esta afirmación. Ya. Perdón. Bueno, siguiendo con el artículo, nos habla de los efectos de las contingencias y el determinismo. Vamos a tener que la diversificación evolutiva siempre va a tomar un camino diferente, dependiendo de las circunstancias y contingencias que lo afecten. Estas contingencias son eventos inesperados y accidentales que varían dependiendo, ¿verdad?, del momento histórico en que se dio. Una de las frases que nos muestra el artículo es del científico Stephen Gould. Para entender esto mejor, si pudiéramos retroceder el tiempo y comenzar de nuevo en el mismo punto de inicio y en el mismo lugar con las mismas condiciones, siempre tendríamos un resultado diferente. O sea, que aunque intentemos y simular las mismas condiciones en dos mismos lugares, las contingencias, estos eventos inesperados, nos van a modificar el resultado que vamos a tener en esa diversificación. Podemos considerar dos eventos de contingencias, ¿verdad? Principales, que son las variaciones en el entorno ecológico y los primeros colonizadores que llegan a la isla o al grupo de islas. Estos primeros colonizadores van a tener un efecto y su llegada va a ser accidental, por ende se va a modificar la biota dependiendo del colonizador que llegue. Varios ejemplos que tenemos, primero en islas grandes, va a ser el de Nueva Zelanda, que en sus circunstancias especiales se dio una especiación sin mamíferos, entonces llegaron a tener aves y otros animales muy exuberantes, por ejemplo los moas, que fueron aves de 3 metros, ya están extintos, y los pájaros kiwis, que bueno, pues son muy emblemáticos de este país porque son únicos de ahí. También tenemos el ejemplo de Madagascar, con otra circunstancia única, que en el caso de ellos fue que al separarse del continente africano, las poblaciones de Madagascar terminaron aisladas. Y bueno, esto dio la oportunidad a sus grupos de diversificarse y especiar, por ejemplo, los lémures, que tienen formas muy variadas.
En islas pequeñas, los ejemplos que tenemos son los de Hawái, que pues bueno, el artículo nos da el ejemplo de una oruga carnívora, que esta es la imagen de la izquierda al final, y en las Islas Salomón con este lagarto que tiene una cola prensil y la usa para comer frutas. Ya pues. Y aquí es donde nos surge la pregunta. Entonces, si vamos a tener siempre diferentes resultados, ¿por qué tenemos especies que cumplen una función muy parecida o que son muy parecidas a especies continentales y de otras islas? Pues bueno, este resultado parecido solo nos indica que la evolución, su proceso tuvo resultados similares, pero nunca van a ser idénticos. No son idénticos debido a que tenemos en islas especies únicas que no tienen contraparte similar en el continente o en otras islas. Y también porque al hacer las comparaciones entre las especies similares, estas no se van a encontrar en un lugar focalizado, o sea, van a estar esparcidas y no va a haber un patrón definitivo que las defina como que surgieron al mismo tiempo o que surgieron por las mismas condiciones de manera igual. Que ya puede... ya siguiendo con lo que son el efecto del determinismo en la evolución, estrictamente vamos a tener que para identificar que se está ocurriendo determinismo, vamos a tener que emparejar especie por especie en los diferentes clados que estamos analizando. Y para ello vamos a analizar también la convergencia evolutiva. Según Gould, la convergencia evolutiva va a ser muy rara y solo se va a dar en clados cercanos que diversificaron en una región pequeña, bueno, relativamente pequeña y en condiciones muy similares, como lo es el ejemplo de nuevo las lagartijas anolis, que diversificaron en las Antillas Mayores y en cada isla vamos a encontrar diferentes adaptaciones para la vegetación a la que ellas están acostumbradas. Y según Conway, que le refuta a Gould, sí vamos a esperar convergencia evolutiva, sin embargo, esta convergencia evolutiva va a ser enfocada a ocupar nichos funcionales. O sea, para entender mejor esto, podemos tomar de ejemplo al carpintero. El carpintero, ¿verdad? Con su lengua y su pico extrae insectos de la corteza. Vamos a encontrar otros animales con una función similar, por ejemplo, el aye-aye en Madagascar, que utiliza su lengua, el pinzón de Galápagos, que en este caso utiliza una espina de cactus para extraer a los insectos, y el Aquiapolau de Hawái, que bueno, ya ven que el pico es curvo, y entonces eso es lo que utiliza para extraer a los insectos. Sin embargo, estas son coincidencias y a pesar de sus diferentes formas, ocupan la misma función. Ya para... otros patrones del determinismo que podemos identificar en las islas es la regla de la isla, en donde los animales grandes van a disminuirnos de tamaño, mientras que los pequeños van a aumentar. Entre los argumentos que utiliza el artículo para fundamentar esto es que a los animales grandes se les facilita esconderse de posibles depredadores al disminuir su tamaño, mientras que a los animales pequeños les ayuda a defenderse de los posibles depredadores a aumentar su tamaño. También nos habla de la eficiencia metabólica, en donde un tamaño mediano va a ayudar a satisfacer de mejor manera las demandas metabólicas del organismo, dado que estamos en un área con recursos limitados. Y también la segunda evidencia que tenemos es la pérdida de habilidades, como lo es el vuelo en insectos y aves, y también la dispersión en mamíferos y plantas, en donde ya, digamos, en el caso de las aves no va a ser necesaria por ausencia de un depredador, entonces paulatinamente se va perdiendo.
Bueno, y respecto a las islas postdarwinianas, una de las principales ideas de Darwin fue que la flora y fauna de las islas de las Galápagos venía de otros lugares, pero no fue hasta un siglo después que Edward Wilson se dio cuenta de que los grupos taxonómicos pasaron por ciclos de dispersión desde hábitats costeros a islas distantes, para que posteriormente surgiera la adaptación a hábitats con condiciones más específicas, como bosques o montañas. Las especies que logran especializarse para colonizar otros nichos suelen perder habilidades de dispersión, pero debido a que al mismo tiempo otras especies pueden obtener nuevas capacidades de dispersión por medio de las costas e iniciar nuevos ciclos de expansión a otras islas, Wilson llamó a este patrón ciclo evolutivo de las especies. Se ha confirmado que la existencia de estos ciclos evolutivos por análisis, se ha confirmado la existencia de estos ciclos evolutivos por análisis moleculares, y los resultados sugieren que estos ciclos son el resultado de las interacciones entre presas, depredadores y patógenos, en los que existe una coevolución. Hay otra diapositiva. Ok. Bueno, aquí está la diapositiva de ciclos de taxones, y también los nuevos aportes que tenemos analizan las extinciones, que primeramente son los procesos contrarios a la especiación y la diversificación. Sin embargo, no se ha ahondado o no se ha hecho suficiente investigación acerca de la potencial fuerza creativa que representan estas a la hora de especiar las especies. También tenemos que la velocidad de las extinciones será inversa al tamaño de las islas. O sea, en una isla pequeña vamos a tener una mayor velocidad de extinción que en una isla grande. Y por último, también nos menciona el artículo que la probabilidad de extinciones crece con la edad de las islas, lo cual fundamenta el primer enunciado de lo de la velocidad de las extinciones, debido a que entre más crece una población es más posible que no logre la isla soportarlo, y por eso depende mucho del tamaño de la isla. Para ya concluir la exposición, vale la pena mencionar el factor geográfico, que fue una de las visiones que tuvo Darwin en su época y todavía sigue siendo comprobado que afecta fuertemente a la especiación. Y pues el artículo termina mencionando que muchas de las teorías que actualmente tenemos y mucha de la información que generamos viene directamente del aporte que Darwin desarrolló en aquella época en las Islas Galápagos. Y muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Creo que lo resumieron muy bien. No sé si tenemos preguntas de la audiencia. Porque primero que todo es un artículo como les mencionaba, con una alta densidad de información. Hay que leerlo varias veces para extraerle más. Y yo les mencionaba al final de la clase anterior que es un artículo inspirador. ¿Se pueden imaginar por qué? Porque yo digo que eso nos inspira como biólogos y biólogas. Sí, siento que es como un artículo como que a uno lo inspira por el hecho de que son como volver a las teorías clásicas de dejar como, digamos, como toda esa parte fuerte de datos y de análisis, y como dejar un poco como la imaginación volar de cómo pudo ser la evolución, cómo varían las especies, cómo se diversifican. Y entonces uno lo inspiran como biólogo a ser más creativo, como a desarrollar nuevas ideas, nuevas, no sé. Algunos, no sé si mis compañeros también tienen algo más que decir. A ver, ¿alguien más? Bueno, yo también pienso que es porque a pesar de que nos muestra muchas evidencias, también por medio de esas evidencias nos muestra que falta todavía mucho que explorar y que todavía podemos encontrar nuevos caminos a donde irnos en investigar. Entonces por ahí va también. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, les voy a explicar por qué en mi caso me pareció inspirador. Y sí, es correcto. Todo lo que dice Felo, lo que dice Sofía está bien.
Pero hay un aspecto ahí que ustedes no lo ven porque obviamente tienen en la edad semejante a la de Darwin, ¿cierto? Darwin tenía 23 años cuando lo embarcaron en el Beagle. Darwin ni siquiera era naturalista oficial del Beagle. El naturalista que iba a ir se enfermó y a Darwin lo reclutaron de emergencia, pero tenía 23 años. ¿Verdad? Que es una edad, yo sospecho que es más o menos por donde andan ustedes. Y vean que al inicio de su carrera, que ni siquiera tenía muy claro si iba a ser naturalista o si iba a ser un ministro de la iglesia, no sé, anglicana o la iglesia que tenían en Inglaterra, Darwin era una persona acomodada para comenzar. Pero vean todos los aportes que logró pues contribuir y fue determinante tener esa experiencia al inicio de su carrera, cuando estaba básicamente como un niño, ¿verdad? Un chiquillo, 23 años, apenas comenzando. Pues por eso yo encuentro que es inspirador, porque en esas etapas de la vida es donde esas experiencias, las iniciales que tenemos en la carrera, son críticas. Y a pesar del COVID, ustedes tienen que averiguar o ver cómo las obtienen, ¿verdad? Porque aquí lamentablemente vamos a tener que ejercer la paciencia, pero en algún momento vamos a poder ir al campo con un poco más de comodidad y sin tantas restricciones y de una forma segura, que es lo importante. Pero en fin, esas experiencias yo quiero, tal vez sueno como un disco rayado, pero es importante tenerlas. Es importante viajar y cambiar de perspectiva. Las Islas Galápagos, tengo entendido que no estaban pobladas cuando Darwin las conoció. Pero yo me imagino que la gente que vivía o que hubiera vivido ahí, todo le hubiera parecido corriente, todo normal. Tenían iguanas marinas, tortugas gigantes, no importa. Todo era parte del paisaje. Entonces, a veces me pregunto si nosotros, que vivimos en uno de los países más diversos del mundo, nos sentimos así, perdemos esa perspectiva de que lo que tenemos aquí es único, es peculiar, y para verlo con más claridad tenemos que irnos a otros lados, donde la biota sea diferente, donde podamos hacer conexiones diferentes y donde podamos tener una perspectiva más amplia, que es una de las razones por las cuales les asigné este artículo. Porque a lo largo del curso hemos hablado de que la historia natural integra la ecología y la evolución. Aquí tenemos un ejemplo donde estos dos investigadores le dan mucha importancia a la evolución. La evolución nos permite tener esta visión de gran pintura. Nos permite encontrar patrones no solamente para una especie, sino para comunidades y de hecho para todo un espacio biogeográfico. Entonces tenemos esta capacidad de poner todo a la luz de la evolución. Y salen patrones bien bonitos, como la regla de las islas que ustedes mencionaron, donde las especies que son de gran tamaño sufren enanismo y donde las especies pequeñas más bien sufren gigantismo. Y los autores mencionan un par de explicaciones que ustedes también mencionaron, que tienen que ver más que todo con la disponibilidad de recursos y el escape de depredadores. Y usar esas oportunidades, ¿verdad?, que nos dan las islas, que amplifican el proceso de selección natural porque son ambientes pequeños, son ambientes un poquito más simplificados y son ambientes donde la selección natural a veces tiene un impacto mucho más fuerte y más rápido que lo que pudiera tener en un área continental. Bueno, esto, como dicen por ahí, mucha paja. Hagámosle una pregunta al grupo que expuso. ¿Cómo puedo, denme un ejemplo de la aplicación de la información que venía en el artículo a la conservación de las especies? Un ejemplo aplicado de conservación que podamos obtener de la información discutida en el artículo. No perdimos el micrófono, ¿verdad? Me quedé solito. Si están conectados, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Ok. Disculpe, ¿puedo repetir la pregunta? Es que a mí se me quedó pegado y no la escuché.
Sí, un ejemplo de una aplicación en conservación utilizando la información discutida en el artículo. Y puede ser cualquier em, idea puntual del artículo o argumento, porque se discuten muchos. Pero un ejemplo de cómo podemos aplicar la información del artículo a un caso concreto en conservación. Pienso yo que un ejemplo de esto sería la isla del Coco, donde se puede usar como la información de que hay mucha especie endémica y que tiene ciertas particularidades para promover la conservación de la isla. Ok, Yo también creo que, si bien el artículo habla principalmente de las islas, a nivel de conservación es muy importante para el desarrollo de teorías sobre biogeografía de islas y metapoblaciones, que son uno de los principales focos de la conservación ahorita, puesto que tenemos que trabajar con parches de bosque para poder, digamos, conservar, porque ahora por la deforestación, digamos, que se ha relacionado. Entonces siento que en metapoblaciones, en biogeografía de islas, se puede tomar muy bien como lo que habla de todo esto de la colonización y las extinciones y la cercanía que tengan con otros parches de bosque, por ejemplo. claro. En muchos casos, muchos problemas de conservación, por ejemplo, establecimiento de parques o reservas, áreas protegidas, Tiene son que ver, problemas de islas. tiene que ver también como con la De- conectividad, ¿no? Que tengan con otros. Correcto. Sí, porque ustedes hablaron del área de la isla, hablaron de el grado de aislamiento, hablaron de, ¿qué más? ¿Qué otros factores afectan la diversidad de especies en la isla? La Desde la edad de capacidad de la isla, dispersión. capacidad de dispersión, edad de la isla, tamaño de la isla, qué tan conectadas estén estas unas con las otras, Extinciones. extinciones Como, locales. correcto. Entonces, Capacidad de dispersión. vean que este campo de biogeografía de islas, que así se llama, es una de las pocas teorías en ecología que se ha aplicado a la conservación para predecir el número de especies que esperamos observar en ambientes que de una u otra manera están aislados, como pueden ser parques nacionales, reservas, áreas protegidas en general. Son lo que llamamos islas biológicas, para diferenciarlas de islas geográficas. Ahora, me gusta también la ilustración que pusieron al final, porque muestra a Darwin joven, que ese a Darwin generalmente lo representamos ya en sus últimos años, viejo, con barba, canoso, etcétera, pero no lo representan cuando estaba en sus mejores tiempos, ¿verdad? Colectando, describiendo. Entonces, eso es importante. Los pinzones de Darwin son en realidad pinzones. No sé si tuvieron chance de explorar ese detalle. Hablamos de los pinzones de Darwin. ¿A qué familia pertenecen? Mm, Está bien si no tuvieron chance, pero sí es la un... verdad, yo no busqué como por No, aparte, yo tampoco busqué, la verdad. Son La parte. tráupidos. pero aquí los tengo, sí. Son de la familia de los tráupidos, las tangaras. Mucho la atención porque generalmente, al menos en mi caso, yo los consideraba como emberícidos o fringílidos, o sea, pinzones verdaderos. Y resulta que son tráupidos. El ornitólogo que le identificó los pinzones a Darwin, John Gould, es famoso por ellos que estudiamos colibríes, porque John Gould produjo un libro que es una de las mejores guías de colibríes. No será muy exacta porque lo representa a veces con plantas que no, que las especies que ilustra usualmente no visitaban, pero las ilustraciones son de gran calidad. Si tienen chance, buscan en internet John Gould, colibríes o hummingbirds, y van a encontrar ilustraciones de una gran calidad artística y científica. En realidad, para la representación del ave está muy bien, porque los colibríes cuesta ilustrarlos por su plumaje iridiscente. Entonces, John Gould es un ornitólogo que en realidad no aspiraba a ser muy famoso en sus tiempos y se dedicó a la ilustración en sus últimos años.
para distraerse de la muerte de su esposa, que era una gran ilustradora también. Es tal vez una pieza ahí de información interesante. Vamos a ver, había otra preguntita por aquí. Ah, bueno, no sé si andará por ahí Mapache. Creo que sí, ¿verdad? Y por ahí lo vi. Aquí estoy. Bueno, es que el artículo menciona una especie de ratón de Nueva Zelanda que se comporta como un ratón, una especie de murciélago, perdón, de Nueva Zelanda que se comporta como un ratón. No sé si usted tuvo chance de explorarlo. Sí, es una familia, de hecho, de murciélagos, creo que es Misopodide, que precisamente ellos forrajean a nivel del suelo. Entonces andan escarbando entre troncos, se andan levantando hojarasca para comer insectos. Pero sí, por ahí lo vi. Sí, y tal vez usar este ejemplo para ilustrar que las faunas no están totalmente saturadas funcionalmente. Creo que el artículo lo sugiere cuando compara las faunas continentales con las faunas de las islas. Las islas, en realidad, si ustedes han tenido el chance de visitar cualquier isla, son ambientes un poquito aburridos porque son poco diversos. Y no hay tantas especies como las que tenemos en el continente, sobre todo en un país como Costa Rica. Pero está esta idea de que si en un continente, al ser más grande, más heterogéneo, los nichos ecológicos están todos saturados. En realidad, esta es una idea que se presta a discusión y en la que particularmente yo no estoy de acuerdo porque hay mucha evidencia en contra. Por ejemplo, las especies invasoras, las especies exóticas que llegan a un lugar nuevo y lo colonizan de una manera rápida y a veces con muy poca competencia. Entonces, eso quiere decir que habían nichos que no estaban ocupados o si estaban ocupados. La especie invasora explota una dimensión diferente del nicho que le permite incluso vencer a las especies locales y convertirse en una especie superabundante. Entonces, no todas las comunidades están saturadas funcionalmente. Me interesó también la parte de ecología funcional y convergencia en función. Creo que la mencionó Sofía cuando habló del II. Y ahí hay un pequeño error, pero valga la aclaración, es que el II no usa su lengua, sino un dígito modificado para penetrar en agujeros en la corteza de los árboles, extraer pues insectos de los cuales se alimentan. Un detallillo por ahí. Y lo interesante es que esta convergencia en función no necesariamente implica una convergencia morfológica. Implica en algunos casos el uso de herramientas. Entonces, eso me pareció así como muy interesante, que no es tan evidente en algunos casos. Y la importancia de estudiar ecología funcional es otro campo que también menciona el artículo. Me encanta cómo termina este artículo y nuevamente estoy un poquito así sesgado en ese sentido porque Robert Ricklefs fue profesor mío en la Universidad de Missouri y fue parte de mi comité. Y él es un ecólogo de los últimos, de la calidad, por ejemplo, de Robert MacArthur, de los que generan teorías. Entonces, obviamente estoy un poquito sesgado en ese sentido, pero la última oración del artículo dice claramente: Darwin fue el hombre correcto para su tiempo y los frutos de su breve visita a las Galápagos en 1835 todavía permanecen con nosotros. Entonces, nuevamente, volviendo a la primera pregunta que les hice, ¿por qué el artículo se me hacía inspirador? Por la confianza que da en los jóvenes científicos y científicas de cambiar el mundo, de generar investigación. No sé si fue Jocelyn o Sofía, no sé, que dijeron que había nuevos campos, que todavía hay mucho que hacer y eso es totalmente cierto. Falta muchísimo por hacer, falta mucho que descubrir y hay que seguir los pasos de Darwin. Y con esto no sé si terminamos acá o si ustedes tienen otros comentarios. Tal vez para darles un dato curioso ahí sobre lo que estaba hablando Gerardo el hecho de que las islas estén saturadas. En la isla del Coco, después de
creo que fueron como un par de semanas que estuvo Bernal ahí muestreando murciélagos, se dio cuenta que no hay murciélagos en la isla del Coco. Entonces, bueno, ahí probablemente, quién sabe qué pasará, si llegara un murciélago, si podrá radiar en alguna otra especie o qué. Y más interesante aún, él nos presentaba la idea de qué bonito sería comparar, ya que en la isla del Coco no hay murciélagos y es un bosque bastante similar a los de ahí acá, en qué difieren, digamos, los ecosistemas con presencia de murciélagos y sin presencia de murciélagos, ¿verdad? Que probablemente alguna diferencia tengamos que encontrar cuando sabemos que son grandes los aportes ecológicos que hace este grupo. Y también yo creo que a muchos les he mencionado en otros cursos, pero es bonito ver las convergencias morfológicas y funcionales que hay en cuanto al grupo de los marsupiales, ¿verdad? En el caso de Australia con respecto a los mamíferos euterios en otras áreas continentales, ¿verdad? Uno puede encontrar semejanzas muy grandes, ¿verdad? Por ejemplo, yo les he mencionado algunos, los canguros y los artiodáctilos, ¿verdad? Los venados, por ejemplo, o los antílopes, que han evolucionado en la morfología de sus patas para poder ser animales más veloces y desplazarse mejor, incluso ante amenazas como algunos depredadores. Ese por mencionar algunos de los ejemplos, pero si uno se pone a analizar a fondo, encuentra que la posibilidad que tuvieron los marsupiales de evolucionar en un ambiente donde no habían otros euterios hizo que efectivamente convergieran en muchas formas y en muchas funciones como lo hicieron los euterios en otros continentes. Entonces, por ahí un ejemplo también para que se lleven ahí sobre este tema. Con respecto a lo que acaba de decir, digamos, yo tengo una pregunta como por curiosidad. El murciélago en la isla del Coco, de casualidad, ¿saben como qué animal podría estar llenando el nicho ahorita de los murciélagos ahí? Bueno, yo la verdad no conozco así mucho la fauna de la isla del Coco, pero creo, bueno, ahí tienen que haber algunas aves, ¿verdad? Pero en cuanto a la dispersión de frutos nocturnos, igual tampoco conozco a ciencia cierta la vegetación que hay. No sé si Gerardo sabrá un poquito más sobre eso, porque eso puede estar influyendo también el hecho de que no haya murciélagos ahí, ¿verdad? Pero sí, no sé cuáles serán los otros que estarían cumpliendo esos roles. Sí hay un cucú que se llama Coquizos ferrugineus, que es el depredador nativo de la isla más grande no introducido. Entonces es interesantísimo porque es un pájaro súper pequeño, pero es el apex predator de la isla. Entonces puede ser que en cuanto a la parte de insectívoros, ese sea el que llene el nicho. Sí, las islas en realidad son ambientes un poco extraños, porque a veces tienen una composición de especies, como lo menciona el artículo, es resultado de la contingencia, o sea, de efectos al azar, así como determinísticos, pero hay un componente aleatorio muy importante. A veces uno se encuentra especies en una isla que están como fuera de su hábitat, digamos, usual, al menos el que uno conoce en el continente. Por ejemplo, en la isla del Coco hay Euterpe precatoria, el palmito mantequilla, y Euterpe es dispersada por aves. Los frutos tienen un arilo carnoso, pero es delgadito, y son dispersados por una gran cantidad de especies que podríamos decir generalistas. Pues posiblemente ahí no se necesiten, digamos, murciélagos, menos para el caso particular de Euterpe. Y así hay otras especies, hay melastomatáceas, entre otras familias que son dispersadas tanto por aves como por murciélagos. Pero la observación es interesante, ¿verdad? Porque hace alusión al hecho de que las comunidades tienen un cierto número de nichos disponibles. Y en algunos casos no es cierto. En otros casos, una especie que puede llegar a una isla no es que se invente el nicho, sino que las condiciones que existen en la isla, tanto físicas como biológicas, permiten que se establezca y permite que sea exitosa y eventualmente que pueda sufrir radiación adaptativa. Las islas, como lo dice el artículo, son tubos de ensayo de la naturaleza, sitios donde la evolución tiene un paso más acelerado y donde podemos ver estos procesos, que también hay que ver que Darwin no fue un naturalista, digamos, común.
sino que no se dedicó únicamente a colectar, se dedicó también a interpretar lo que veía, a tomar notas, a colectar, a ver esa variación en la naturaleza. Y hay algo interesante, es por eso que yo les menciono que el artículo, si no se lo han leído, léanselo. Y si se lo han leído una vez, léanselo otra vez, porque podemos sacarle mucho jugo. El hecho de que él preguntaba a colegas, eso es algo que en la escuela de biología tenemos la oportunidad. Preguntarles a profesores, preguntarles a estudiantes que ya tienen cierta experiencia y que han estado en el campo o bien en el laboratorio, tener esa riqueza de intercambio de ideas que es parte de la ciencia. No solamente nos vamos a dedicar únicamente a ceñirnos a lo que sabemos nosotros, sino que hay que compartir, ¿verdad? Y aprender de los demás. Y eso fue lo que hizo Darwin, que él compartió los especímenes con gente que era experta en otros campos y además de eso interpretó. Entonces, nuevamente, la evolución como una fuerza integradora en lo que es la biología que nos permite entender patrones. Entonces, nuevamente, yo espero que se lean el artículo, van a aprender mucho, como les menciono, esto es como raspar la superficie porque le podemos seguir sacando jugo. Muy bien. No veo a nadie más en el chat. Creo que vamos a terminar aquí si no hay más preguntas, para que también no se haga muy largo esta clase y que eventualmente yo les ponga el video en YouTube.